Profe, Dígame. profe, una pregunta. Claro, dime. Un segundito. Dime. Capaz de subir Dígame. el trabajo y entonces lo envié el correo electrónico. Sí, es que muchos inconvenientes con la subida de ese trabajo, tan raro. Algo le pasó a la plataforma. Yo le busqué un rato anoche y no sé qué puede haber pasado. Que siempre lo estoy programando como... Entonces yo lo, Ok. entonces Yo no yo lo pude envié subir vía tampoco, correo. profe. Sí, están culpabilizando, no está presente, pero decían que era culpa de Daniel, que no hay que más. Y... No, desde por la mañana. Está dañando todo. Sí, bueno, la internet ha sido difícil. Bueno, pero ayer sí tuvieron mucho inconveniente con eso. Le achacaban la culpa a Daniel. No quieren. Ahí llegó uno de los culpables. Dicen que era Daniel Felipe, que yo no sé qué, que le metió un virus a eso. Y yo no, bueno, de cosas. Entonces ahí que se para así o qué. Sí, mándemelo al correo. Yo con las fechas, como la mandaron previo a eso, más que lo mandaron antes de que cumpliera el tiempo, esas fechas son importantes. Entonces yo lo plasmo ahí dentro de el correo diciendo que Sí. hubo una problemática ahí, pero ya hay que tener en cuenta eso. Yo lo envié anoche como a las 10. Ok, si ahí está la hora y Ay, todo, no hay ningún problema, porque es el correo institucional, entonces no hay ningún problema. ¿Quién falta por venir por acá? Ya, vamos a ver. Falta por aquí, pongamos de una vez el orden de lista rápidamente. Esto es... Alejandro estuvo ahorita. Comercio internacional, marketing. Alejandro alcanzó a llegar a lejos. Desarrollo. Tipo parcial. Ok. Ok. ¿Quién falta? No falta nadie. Daniel está, Daniel Jordán no ha llegado todavía, no ha llegado, Edward no ha llegado, Vanina ya está, Nazaret no ha llegado. Profe, ¿cómo que no? Ya llegué. ¿Dónde está? Ya la vi, qué pena. No me he Nazaret, perdido ni media. no, aquí estás. Nazaret, Vanina, Maritza, aquí ya llegó Alejandro acaba de llegar. Rubén Darío también está, Lina María está, María Camila se encuentra, listo, falta si no Eduardo. Señor. María Camila, falta Luisa ahorita me dijo que tiene como algo de dolor de cabeza, pero ya debe estar ahorita. Rubén Darío está, Eduardo está, claro que sí. Falta y no Luisa no demora en entrar porque estaba un poquito indispuesta. Listo, comencemos. ¿Quién quiere arrancar? Recordemos en qué quedamos para este parcial rápidamente y nos vayamos a descansar. Habían 5 preguntas. Decía realizar la investigación y la sustentación en parejas. Próxima clase y enviar el documento con tiempo máximo de entrega el 3 de abril, o sea, ayer. Portada y referencia, artículos, tabla y figuras si son necesarias. Primero, investigar 3 buenas definiciones del término perspectiva de desarrollo sostenible y construya un cuadro comparativo. Investigue todo lo relacionado y de interés a la Agenda 2030 y construye una línea de tiempo pasado, presente y futuro. Analicen cómo ha cambiado la parte sociocultural, ambiental, económica, política en Colombia en los últimos 20 años. Cuarto, describa desde su imaginario cómo sería el mundo del mañana desde su punto de vista, sustente adecuadamente y construye un resumen. Construya su postura crítica sobre la perspectiva del desarrollo sostenible. Entonces, para que investigar las tres buenas definiciones de perspectiva de desarrollo sostenible, pues esta es una muy de comparativo y ir a mirarla. Pero vamos a empezarla como desde aquí, desde estas tres últimas.
analice cómo ha cambiado la parte sociocultural, ambiental y económica y la política de Colombia en los últimos 20 años. ¿Quién quiere arrancar? ¿Qué grupo? El grupo de Daniel No Felipe. sé, A ver, le leo. le leo, no, pues, ¿qué quiere aportar? ¿Qué me va a leer? Ah, Sociocultural. ¿Quién va? Vanina, ¿quieres comentarnos? Vanina trabajó con Daniel. ok. Daniel y Vanina trabajan. Sí, profe. Ah, ok, apórtanos ahí, ¿qué analizaron sobre cómo ha cambiado la parte sociocultural, ambiental, económica y política en los últimos 20 años? ¿Qué declaran ahí ustedes? Dani, hable. ¿Alguno? Voy. Están rebuscándose. No, profe, ya, bueno. Básicamente, profe, alguien tiene el micrófono muy alto y no... Eduard. Voy. Gracias, Eduard. Que Gracias. pues, Hágale, Daniel. en ese lapso de 20 años, pues Colombia ha presentado diferentes cambios en cuanto a su entorno. Y que pues, desde un desarrollo estructural de la nación, que comprende factores como el cultural, el medioambiental, económico y político. Y que pues se puede analizar de diferentes formas. En el aspecto sociocultural, pues como todos sabemos, el país lleva un tiempo en el cual internamente ha estado en un conflicto interno que pues ha socavado en muchos aspectos sociales. Claro. Guerras. Uh-huh. La guerra ha generado que muchas personas tengan que emigrar desde sus hogares. Se han perdido muchas vidas. Desplazamiento. Exactamente. Entonces se ha convertido en una problemática latente. Y pues solo hablando en estos 20 años y sin tener en cuenta atrás. O sea que pues hasta el momento ha sido positivo en el sentido de que por lo menos se llegó a un acuerdo en el cual pues se firmó un tratado, pero pues que no llenó las expectativas de todos, pero por lo menos la guerra en todo su sentido pues básicamente se mermó, pues se llegó a algo que pues no es lo que todos queríamos, pero pues es ya un paso hacia el progreso. Vanina, ¿qué nos puede aportar? Profe, en cuanto al entorno económico, pues se pudo ver una afectación que se vio en la época de los 90, Uh-huh. que empezó pues de eso que el 1 por 1000, el 2 por 1000, hasta Uh-huh. que se llegó al 4 por 1000. Al 4 por 1000. Uh-huh. Pues eso impactó mucho pues a la economía de acá, de Colombia, porque pues siempre hemos sido pues un pueblo rebuscador, porque pues acá el desempleo es muy alto, entonces acá uno trata es como de rebuscarse, de sobrevivir, Uh-huh. porque no se encuentra pues mucho trabajo. Y eso pues, esta tasa aumentó en el 99 y llegó al 20% de desempleo. Pero pues dice que gracias al sector público y privado, pues esa tasa de desempleo ha ido disminuyendo. Ok, para ahí. Entonces, el grupo de Rubén Darío es con Luis Harto, me imagino. Sí. Señor. Ay, pero espérate, por aquí Daniel. Y no ha llegado, ya llegó Jordán. Entonces, y Daniel Jordán trabajó ¿con quién fue? Con Marcela. ¿Cierto, Daniel? Jordán. Sí, profe, sí. Sí, señor. ¿Qué opinan ustedes en esa tercera, la parte socioeconómica? Profe, acabé de entrar, ya estoy abriendo el
el trabajo aquí en el computador. Dame un segundo. Entonces, Marcela, por todo. Sí. Profe, si quiere nosotros le vamos hablando. María Camila, con Lina. Sí, María Hágale, Camila. María hágale. Camila. Y Lina, pues también. Sí, por favor. hágale. Bueno, profe. Hágale, Lina. Nosotros digamos que en la parte de la sociocultura encontramos pues que se refiere a todo lo que es la violencia reciente a mitad del siglo XX. Bogotá, por ejemplo, hubo unos hippies que alquilaron el lado del hotel y ahora son empresarios pues que empresarios muy contactados. O sea, ¿Alquilaron qué cosa? un hotel, profe. Ah, ok. Y ahora pues son, o sea, al principio eran unos hippies ahí que uno decía, no, pues que mucha gente no les ve como emprendimiento, no les ve futuro y ellos alquilaron un hotel y ahorita son pues unos empresarios muy reconocidos. Ujú. ¿Qué más le digo de él? ¿O le hablo en general también ambiental o solamente sociocultural? Lina, ¿qué opinas? ¿Qué tienes para aportar, Lina María? Ya, por ejemplo, por el lado ambiental, dice que los efectos científicamente comprobados del calentamiento global son evidentemente Sí. por el clima, porque no hacemos buen uso de los residuos. En la parte pues económica, dice que hay un análisis del PIB, que por el lado de la demanda, nuestra expansión progresiva del consumo total, la tasa de crecimiento anual pasó del 2.2 del 2017 al 2.9 al año presente. Bastante. Lina María. Por el lado, dime. Lina María, ¿qué tiene para aportar? Profe, pues yo quería contarles. No, que escriba, que escriba. Ay, ¿qué hago pues? Trata de hablar a ver, así la podemos entender. Profe, ¿puedo hablar o no? Ah, perfecto. Sí, ahí se le entendió. O no se me bien. escucha Se nada. escuchó perfecto. Aprovechemos, se escuchó perfecto. Hay que tenerle paciencia a este internet. Ok, no, ahí sí estás perfecto, aprovechemos. Bueno, profe, yo considero que puedo hablar en este momento de la línea de tiempo que usted nos había puesto a hacer sobre la Agenda 2030. Es que eso va muy ligado con todos los aspectos que ya tenemos que investigar en los siguientes puntos. Sí, claro. Nosotros hablamos de la parte medioambiental pues de Colombia, lo que está contando Camila y del PIB, pero entonces enfatizando en lo de la agenda, por decir nosotras encontramos en el informe, se hizo un informe en 1987, que ahí fue donde arrancó, digamos, todo lo de la Agenda 2030 y se llamaba el informe Brundtland, que fue una científica, bueno, una doctora. Uh-huh. ¿No me escucha? Sí, perfecto, va, dale. Ah, ya. Que hizo un reporte socioeconómico y ambiental. Ella lo presentó después de que se realizó la Comisión Mundial del Medio Ambiente y del Desarrollo celebrado en Tokio, Japón, en 1900 ambientales globales, y propuso una serie de medidas en el momento ya creyó que deberían ser consideradas para prevenir el progreso que estamos viviendo actualmente. Qué interesante. Sigue. Entonces, pues yo les quería contar como la línea de tiempo que nosotras en 1992 pues ya en Río de Janeiro y se construyó pues como la Asociación Global de Desarrollo Sostenible. Okay. Fue cuando ya se realizó que estos buscaban reducir la pobreza extrema al 2015. Luego encontramos en 2002 la declaración de Johannesburgo,
que era un plan de implementación de los objetivos ya nombrados. Ya. Sí. El futuro que queremos. ¿Me están escuchando, Sí, profe? sí, dale, dale, dale. Sí, Bueno. Y en el 2012 el documento se llama El futuro que queremos. Y en 1997, donde les digo pues que encontramos nosotros que inició todo, se llamaba Nuestro futuro común. Entonces desde ahí se viene como arrastrando todo. Ahí todos empezó a sus rodarla. antecedentes. Ah, ya, ya. Sí, señor. En 2013, bueno, fue ya cuando se hizo la Asamblea General, que fue donde se propuso el desarrollo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 2015 fue la creación de la Agenda 2030. En el 2019 se presentó el primer informe porque después de la creación de la agenda se pautaron que cada 4 años iban a presentar informes sobre cómo iba el avance de estos objetivos de desarrollo. Entonces, en junio del año pasado fue el primer informe que se llamó El futuro es ahora. Ese informe fue realizado por unos científicos externos, pues, a los miembros de la comunidad ONU, Sí. el planeta y la prosperidad. Y como gobierno y sociedad ante los próximos años y cuyos propósitos son fortalecer la verdad. Entonces, yo considero que Colombia frente a ese aspecto, ahí sí que digamos bien encaminado y creo que es un punto que ha sido mucho al país en este objetivo específico. Ok. Me están echando. Lina, tienes otra vez nuevamente problemas con la internet. Hola. Ahí se mejoró, pero tuviste un problemita. Pero cambiamos ahí para que escuchemos otro compañero. Yo, profe. Edward, ¿con quién trabajó Edward? Con el compañero Alejandro. Con Alejandro Pantoja. Dale, Edward. En esa tercera, ¿qué opinan de la tercera? Bueno, profe, de la tercera, pues tengo algo muy resumido, pues en el tema sociocultural nos ha venido marcando mucho y fuertemente lo del tema de la tecnología. En menos de 6 años, todos los colombianos hemos entrado pues en el tema de la telefonía celular y pues eso nos ha dado un gran cambio porque nos ha abierto pues un panorama más extenso a nivel global. Creo que eso nos ha marcado bastante como colombianos. Okay. Entonces, a nivel sociocultural, pues se han venido presentando muchos temas donde la juventud pues ha sido pues influenciada mucho por este fenómeno, digámoslo así, ¿cierto? El tema político, pues vemos cómo durante muchos años hemos combatido pues tanto como el tema político, el tema del conflicto de las Fuerzas Armadas pues de la guerrilla y todo ese tipo de cosas, se han venido implementando una política, leí algo sobre la política macroeconómica, ¿sí? Hemos venido trabajando de la mano con las instituciones y con líderes pues que han salido del tema y han, digamos que de cierta manera han podido bandear bien el tema económico y hoy por hoy pues no un cambio muy notorio, pero sí se ha visto una reducción notoria de la pobreza y otras cosas así que nos aquejan bastante. Sin embargo, el problema es que ha sido muy intermitente, ¿sí? Claro. Ha sido un trabajo constante porque pues cada líder tiene sus pensamientos y de pronto cuando está ejecutando algo pues y llega a su término el término pues de su mandato, pues ahí queda todo. Y hasta volver a empezar con otro líder, entonces ha sido muy intermitente y pues no se ha logrado algo así como conciso.
En el término del medio ambiente, Colombia de un tiempo, hace 20 años, hemos venido pues de las grandes principales ciudades, vienen ya con fenómenos de climatológicos, fenómenos pues de contaminación, como las grandes urbes. Hemos visto que las grandes potencias se han fijado mucho en nuestros recursos y han venido pues a explotarlo día tras día, y pues no ha sido una explotación pues sostenible, y eso nos ha traído grandes problemas ecológicos. Esto es más o menos pues como mi resumen, profe. Ok, no, No sé si el compañero... bastante interesante. Yo estoy listo, yo. Daniel, compártenos ahí qué tienen ustedes. Dale, Jorge. Sobre la misma, sobre Sí, la lo tercera. mismo. Estamos hablando sobre esa pregunta, la tercera. Sobre la sociocultural, ambiental, económica y política. Bueno, nosotros tenemos que en los últimos años, en cuanto a la calidad ambiental en Colombia, ha desmejorado a un ritmo constante y sin precedentes, lo cual ha llevado a crisis ambiental caracterizada por la deforestación, la calidad del aire en grandes ciudades, y ciudades grandes y ciudades intermedias. La contaminación hídrica en el país es causada principalmente por los residuos domésticos, las actividades agropecuarias, los residuos industriales, las actividades mineras y el inadecuado manejo de rellenos de basura y de sus lixiviados. A esto se suma el mal manejo de los residuos hospitalarios. También la deforestación relacionada con la minería ilegal entre 1990 y 2010 fue en promedio de 310.000 a 350.000 hectáreas por año. Es decir, que en el año hay un estimado de 6.200.000 hectáreas de bosques destruidos, lo cual equivale al 5,4% de la superficie de Colombia. No. Brutal. Imagínense, profe, toda esa deforestación que ocurre hoy en día. En cuanto a la economía, en los últimos 25 años, Colombia ha enfrentado varias de las más duras circunstancias económicas en estas 2 décadas. Una mirada a las elecciones que dejaron esos momentos de dificultad. A Colombia le ha tocado lidiar en el último cuarto de siglo con crisis de todo tipo, fiscal, financiera, del mercado de valores e hipotecarias. Por acá. Los malos manejos y las malas decisiones de inversión han generado un riesgo importante, sin razón por la cual autoridades como la Superintendencia de Sociedades han tenido que intervenir. La aparición de esta clase de fenómenos demuestra prácticas en materia de inversión. Okay. En cuanto a los cambios políticos en Colombia en los últimos años, después de la independencia de 1819 se conformaron 2 partidos políticos, lo que indica el conservador propende por conservar valores económicos en defensa de la servidumbre, por la conservación de la tierra y de los valores latifundistas, mientras que por el contrario el Partido Liberal refiere la libertad y liberar la producción de los valores feudalistas a cambio de libre comercio, que implica hacer más énfasis en la industria que en la tierra. En los últimos años ha estado marcada por el conflicto armado. En sus inicios, la desigualdad de repartición de tierra y la falta de espacios para participación política dieron cabida al uso de la violencia y la lucha armada. La historia política de Colombia se partió en 2, el 4 de julio del 91, cuando el país estrenó su constitución, fruto de la inconformidad de un grupo de estudiantes que lograron la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente. 30 años después de la Constitución, ha sido reformada 31 oportunidades y quizá el cambio que más ha generado inconformismos fue el de la reelección presidencial. Eso es lo que tengo en cuanto a la realidad socioeconómica última de los últimos 25 años, profe, aquí del país. Ok, gracias, Daniel. ¿El Nazaret con quién trabajó? Profe, estoy con Maritza. Mari, dale a ver, Nazaret, opínanos sobre ese mismo tema. Bueno, profe, analizando el cambio pues en los últimos 20 años, que han sido algunos positivos, algunos negativos. Si nos vamos dentro del sociocultural, pues vemos que la tecnología es algo que ha avanzado mucho, como también lo ha hecho la producción, ¿sí?
Sí. O sea, antes estábamos en un panorama donde veíamos que estábamos dentro de una guerra, ¿cierto? Entre comillas, muy, muy visto, pero entonces entran los diferentes presidentes y empiezan a cambiar unas cosas, pero empezamos como a fallar en otras, ¿sí? El panorama ahorita en el medio ambiente, pues vemos mucha deforestación, la tala de árboles, las quemas indiscriminadas. Yo, por ejemplo, me asombro pues con la nueva vía que hicieron aquí por la zona que yo vivo, en cómo hubo, o sea, la quema indiscriminada, la tala de árboles. O sea, fue terrible ver cómo ahorita el sol pues es terrible, de que ha cambiado también los climas, y fuera eso, pues entonces no estamos ayudando nada con el medio ambiente. No, absolutamente. La contaminación es uno también, uno de los actores dentro de la cadena del medio ambiente. El agua, ¿cierto? Nos vemos que a medida del tiempo, pues, vemos que el agua, pues, o sea, hemos desperdiciado y las fuentes de agua se han secado. Vemos también aún cuando el hombre ha metido su mano, pues también ha habido pues mucho problema frente a estos procesos. Ya se va lo económico, que de pronto cuando logran de pronto hacer el acuerdo de paz, ¿cierto? Entre comillas, entra ya lo económico con lo del Tratado de Libre Comercio, pero también pues empieza a crecer por el lado político lo de allí la corrupción. Entonces yo creo que una cosa ha ido afectando a otra, y entonces sí, han habido en cierto momento puntos positivos y en cierto momento puntos negativos. Ok, gracias, Nazaret. El grupo de Luisa, de Rubén Darío, ¿qué tiene para opinar? Para compartir aquí. ¿Quién quiere hablar? Profe, también, por ejemplo, el papel de la mujer en la sociedad. Sí, es importante. Ha sido un cambio positivo, que al principio pues estaba muy relegada para votar. Esa equidad, ¿no? Digámoslo así. Exacto, para trabajar, y pues que eso ha sido un cambio positivo, que ya somos pues mucho más participativas en la sociedad. Y que también, por ejemplo, también la participación de la gente en muchas cosas. Se ha visto las marchas, las manifestaciones, que las personas, pues, por así decirlo, no se están quedando calladas, están exigiendo un poco más sus derechos. ¿Qué más podemos hablar acá? Esos fueron como los dos aspectos que más me llamaron la atención. Ok. Bueno, entonces, voy con la siguiente pregunta, pero vamos a hablar de la quinta pregunta. Vamos a hablar de la quinta pregunta para los que no han conversado. Comencemos con Rubén Darío. Rubén Darío, ¿qué nos puedes contar? ¿Qué postura crítica tenés sobre esa perspectiva del desarrollo sostenible? Bueno, profe, dice que la sostenibilidad de un proyecto es el desarrollo que satisface las necesidades. En esa cuestión de desarrollo económico sostenible, pues plantea unos objetivos pues importantes, ¿cierto? Conforme a la conservación del medio ambiente, a la vulnerabilidad de lo socioeconómico, y plantea esas cosas. Pero dice pues una investigación que yo hice esta semana, que lo más importante que hay que tener en cuenta era el compromiso de las políticas, de los gobiernos en los países, ¿cierto? Porque decía pues que las Naciones Unidas por lo regular lanzan objetivos o dan ideas para el conservamiento del medio ambiente y todas estas cosas, pero los gobiernos están muy lejos de cumplirlas. Por ejemplo, mire lo que pasó hace poquito con el tema de la Amazonía brasilera, que se estaba deforestando por darle impulso a la ganadería. Sí. Por ejemplo, aquí en Colombia, las licencias que otorgan los gobiernos para la exploración de páramos o de bosques para extracción de minerales o petróleo,
de pronto la falta de eficiencia del gobierno en trabajar en el nivel de la desigualdad o en el nivel de la pobreza. Pues la verdad yo veo que día tras día, pues los países como el tercer mundo siguen siendo como más pobres, ¿no? O sea, no, yo veo que como que no hay una política pues que diga que esto va mejorando, que yo creo que día tras día esto es como peor, hay como más pobreza. Entonces yo creo que eso, pues para mí, creo que es muy difícil de cumplir. Pues lógicamente tienen que trabajar en eso, pero depende mucho de los gobernantes, ¿no? Ok, Rubén. Marcela, opina sobre esa postura crítica, por favor. ¿Qué tienes para aportarnos? No está Marcela. Ah, sí, está Marcelita. Sí, te No, es escuchamos, que Marcela Marcela. está como que embalada con ese internet. Ahorita le mandé un archivo y como que no le llega. Pero ahí está, y tiene el micrófono abierto. Sí, sí, ahí se escucha, Marcelita. Abramos, se escucha un poquito lejos, pero ahí estás. Dale, Marcelita. Sí, ¿qué postura crítica tenés ante qué encontraste? El desarrollo sostenible, como ya se había señalado anteriormente, más que un movimiento ecologista en sí, ha sido una gran campaña de marketing e ideología muy bien diseñada, con caso nulo, contenido teórico y práctico. Sí, muy bueno. Ejemplos de esta campaña mediática son la Cumbre de Río de 1992, el informe Brundtland, la Agenda 21, y Al Gore, su película, Una verdad incómoda. Ah, sí. Ese documental es muy bueno. ¿Qué hizo? Ese documental es supremamente bueno. Ahí se me escucha bien. Sí, sí, dale, yo te escucho. Son conclusiones cuanto menos discutibles. Nos encontramos con una cumbre cuyos objetivos no han sido cumplidos, un informe lleno de dobles sentidos y una enorme variedad científica y una película más propia para una campaña electoral que para un cambio de mentalidad mundial. Un claro ejemplo de esto es el Producto de Kioto. Es un protocolo de la Protocolo de Kioto. El protocolo de Kioto, sí. Naciones Unidas sobre el cambio climático. Sí, sí. Y un acuerdo internacional que compromete a los países industrializados y a estabilizar las emisiones de gases de efecto invernadero. Establece metas vinculantes de reducción de las emisiones para 37 países industrializados. Una gran parte de ellos miembros de la Unión Europea, reconociendo que son principales responsables de los elevados niveles de emisiones de GI que hay actualmente en la atmósfera. Resulta de quemar combustibles fósiles en un periodo superior a los 150 años. Sí, sí. Sigue, Marcelita. Pantoja. Dale, Marcelo. ¿Cómo? ¿El protocolo qué? Tranquila. El protocolo tiene un principio central, responsabilidad común, pero diferenciada. El protocolo ha incitado a los gobiernos a la creación y establecimiento de políticas para cumplir los objetivos marcados en el protocolo. También se ha instado a las empresas a cambiar su visión del mercado, haciendo que incluyan al medio ambiente en sus previsiones a fin de reducir el posible impacto que se pudiera realizar. Además, en el protocolo de Kioto se crearon 3 mecanismos de flexibilidad. El primero, un mercado internacional de bonos de carbono. Con este mecanismo se busca ofrecer incentivos económicos a empresas para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. Y la creación de un mercado internacional en el cual se pueden comprar o vender derechos de emisión. Cada uno de ellos equivale a 1 tonelada de dióxido de carbono. Mucho. No, párala ahí. Vamos a tener un momentico y volvemos dentro de unos 5 minuticos que se van a acá los 40 minutos acá para que continuemos. ¿Listo? Listo, profe.